y vamos a ocuparnos del tema de portada, lo señalábamos recién en la consigna del programa y está relacionado con este mes de concientización contra la violencia de las personas mayores. A veces son microviolencias, a veces tienen que ver con las cuestiones cotidianas con las que convivimos. Cuando las personas mayores tienen que ir a un banco, tienen que ir a los comercios, en el trato en las instituciones y una realidad que nos impacta fuertemente en la vida cotidiana. Qué doloroso, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo nos cuesta ponernos en su lugar? Sí, porque se exigen cosas sin contemplar la inclusión y la diversidad que implica también que haya personas, por ejemplo, con movilidad reducida, que no hayan tenido una formación digitalizada. Esta digitalización compulsiva, lo hemos planteado muchas veces aquí en esta edición de Telediario, genera múltiples inconvenientes. Pero vamos a sumar a este análisis a Carolina Garelo, quien es psicopedagoga y psicogerontóloga. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por venir. Y también a Paola Tejada, quien es integrante de la Comisión de Mujeres Empresarias del CESIS. Paola, buen día, muchas gracias por estar. Hola, buenos días. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo pensaba, Carolina, que a veces hay muchos episodios que hasta los naturalizamos y no los pensamos como que hay allí un acto de violencia, pero hay situaciones sistemáticas que se producen de manera cotidiana contra las personas mayores, ¿no? Sí, tal cual. Por eso bien decías que el 15 de junio es una muy buena excusa para ponernos a pensar, a reflexionar y junto con ellos poder identificar también estas situaciones, porque en muchas ocasiones no les damos la palabra y el momento para expresar esto que decías, estos microviejismos que ocurren, que tiene que ver sobre todo con situaciones cotidianas que a veces escapan de nuestro alcance, que muchas veces son sin intención, y eso también hay que decirlo, pero sí que generan violencia sobre las personas mayores. Claro, a ver, pongamos como ejemplo alguna situación. Bueno, Pablo hablaba de la poca paciencia que uno les tiene, por ejemplo, con la digitalización, que creo que es lo que más se repite. Os vieron los mensajes que hay respecto a eso, me parece que se repite mucho. Pero a ver, ¿qué otra situación como para...? Porque por ahí nos damos cuenta, como vos decís. ¿Cuál? Sí, situaciones como pasar rápido al lado de alguna persona que va caminando lento, no escucharnos, pensando un poco en estas situaciones de comercio y demás, hablar de manera apresurada sin tener en cuenta la necesidad e incluso alguna situación particular que puede tener alguna persona con respecto a una disminución visual, auditiva. Bueno, en los comercios esto a veces se da mucho, sobre todo cuando hay mucha concentración de gente. Parece que hay un apuro sistemático y una baja tolerancia a los tiempos de las personas mayores, a las necesidades de esos tiempos, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo esto que hablamos de la digitalización también. Nosotros tenemos esta cultura de todo lo rápido, lo inmediato. Y ojo, no quiere decir que las personas mayores no estén también subidos en este tren. Muchos de ellos pueden hacerlo, pero creo que a todos nos ha pasado en algún momento que estas cuestiones de los tiempos nos apremian y nos damos cuenta que necesitamos detenernos y que nos expliquen por lo menos una vez para que podamos entender y después poder sumarnos a estas cuestiones modernas. Paola, desde el CESIS es que existe una concientización. ¿Los comerciantes piden esa formación, ese acompañamiento? Bueno, principalmente esta idea surgió desde la propia Comisión de Mujeres Empresarias, donde, bueno, encabeza Carolina, y justamente se pudo observar que existe esa necesidad o existe un sector de la sociedad también en el cual no existe esa inclusión. Por ahí, a veces nosotros que todavía no hemos llegado a determinada edad, podemos imaginar que, no sé, una rampa es inclusión, es decir, para las personas mayores y va mucho más allá de eso. Entonces, analizando toda esa serie de eventos y justamente en este marco es que traemos esta propuesta que creemos que es súper interesante también para que los comercios lo puedan comenzar a aplicar. ¿Cómo es la propuesta? ¿En qué consiste? Consiste en lo que se llama comercios amigables con las personas mayores. Lo que hicimos fue, la semana pasada lo comenzamos en el ILIA, entre una vinculación interinstitucional entre CESIS e ILIA, en el cual, con la participación de las propias personas mayores, comenzamos a desarrollar un decálogo de lo que sería el buen trato a las personas mayores, justamente para escuchar en primera persona qué es lo que están observando
cuando están yendo a los comercios. Entonces, en base a eso, el día de hoy lo vamos a presentar en CESIS ante la comisión directiva para que luego lo podamos sociabilizar y tengan acceso a los comercios y lo puedan observar y adaptar y aplicar en sus comercios. ¿Y qué dicen las personas mayores sobre esas dificultades que tienen? ¿Cuáles son las que aparecen más rápidamente, digamos? Y principalmente en el trato hacían mucha referencia a esta cuestión de no infantilizarnos, dicen. O sea, nosotros somos personas mayores, comprendemos, pero no nos traten como niños. El tema de la poca paciencia, el tema de la cuestión tecnológica, a veces los QRs y por una cuestión de rapidez, de inmediatez, para quienes lo manejan mejor es buenísimo, pero bueno, por ahí a ellos les cuesta. La tecnología por ahí no acompaña también, a veces hay que descargar aplicaciones, se dificulta un poco más todas esas cuestiones. Y el tema de la accesibilidad en los comercios. Esa cuestión también fue muy marcada. Hablaste, Caro, bueno, Pavos también, sobre Lilia y el PEAN también lo nombramos. Digo, ¿qué función importante están cumpliendo, ¿no?, en la ciudad, ambas instituciones, para todo esto, para la digitalización, para las relaciones de las personas adultas mayores? La verdad que es magnífico. Sí, la verdad que son dos espacios que yo siempre que tengo la oportunidad digo, somos privilegiados tener estos espacios en nuestra ciudad. Y bueno, y las dos instituciones están trabajando fuertemente en estos días, para nosotros son muy importantes para visibilizar todas estas situaciones, pero también la importancia, como decía Pau, de articular con otras instituciones también, que tal vez no nos hubiéramos imaginado qué podría hacer el ILIA con el CESIS, ¿sí? Pero creo que es también abrir nuestras cabezas y abrir nuestros espacios para una sociedad mejor para todos en realidad, porque también tenemos que ir pensando que hacia ese camino vamos. Entonces ir también armándolo en conjunto y, como muy bien decía Pau recién, con ellos como protagonistas, ¿sí? Nosotros trabajamos a partir de materiales españoles que tienen mucho sustento teórico, pero desde la teoría solo no hacemos nada, necesitamos la vivencia y la palabra de ellos que sea escuchada. Yo tengo un planteo sistemático, sobre todo contra los bancos, pero aquí ustedes me pueden ayudar si también aparece en la cuestión de los comercios, que es cuando la digitalización es compulsiva y no se acompaña con un proceso formativo, que a nosotros, a todos, en algún momento nos dificulta la primera vez que utilizamos billeteras virtuales, QR, todo el sistema. ¿Cuántas estafas que existieron en la que nos delegaron la responsabilidad como si nosotros fuéramos expertos en tecnología y no se generaron las coberturas adecuadas? Pero en el caso de las personas mayores, esto no fue acompañado por un proceso formativo. No, se les exigió que lo hicieran, y si no, se los delegan a situaciones marginales, una cola en el frío o en el calor durante horas, ¿no? Acá hay una responsabilidad directa que debería exigir que eso se modifique, digamos, que sea al revés. Primero formame y después utilizo la digitalización. Sí, tal cual. Si bien hay que reconocer también que existen situaciones, me animo a decir, aisladas de capacitaciones, pero a veces no todo el mundo accede, ¿sí?, a este tipo de capacitaciones. Lo que sí, dentro del decálogo que mencionaba Pau recién, se menciona que la tecnología sea una alternativa y no una vía única. Bien, ¿sí? Bueno. Porque hay muchas personas mayores que lo utilizan y les resulta muy cómodo, pero hay otras que no, y hay otras que no desean también utilizarlo. Entonces también es parte de sus derechos elegir. Claro. Entonces creo que por ahí sería el camino. Capacitaciones, hablamos del QR, hablamos del cajero, de un turno, hay, digamos, diversas situaciones, pero también que sea algo opcional. Ayer particularmente uno de los grupos con los que trabajamos el tema hablaban incluso de los análisis clínicos que también se envían por WhatsApp y demás. Sí, y hay personas mayores que no desean tener teléfono. Entonces digo, a ver cómo podremos hacer que esto sea una alternativa y no una obligación. Claro, te dice, te lo mando por el celular, pero bueno, dame una copia impresa también, y no, te lo mando por el celular. Bueno, estas circunstancias que mucho tienen que ver con un drama, un verdadero drama, porque eso te impide el acceso. Es, ¿no? Es una barrera a acceder a determinados derechos o beneficios que el resto de la gente puede tener. Y se ve lo que decíamos al comienzo, es mucho más importante de lo que uno cree, porque mira, la gente lo refleja. No, la cantidad de mensajes ya los vamos a estar leyendo a todos para darle una descripción, pero queremos agradecerle tanto a Carolina como a Paola que nos hayan ayudado a entender y comprender. Hoy, ¿a qué hora se entregan esto en los comercios? ¿A qué hora es el evento?
evento? A las 9 de la mañana, A las 9 de la mañana. Nos reciben la gente del CESIS en el CESIS, las partes de las distintas comisiones, sobre todo la gente de comercio, Claro. Y las distintas comisiones, como bien mencionaba Pau, de mujeres empresarias también, y las mismas personas mayores van a entregar en mano este decálogo que hemos elaborado juntos. Bueno, un gran trabajo. Muchísimas gracias, Gracias. Carolina. Muchas gracias a ustedes Paola, por el muchas espacio. gracias. No, gracias. Bueno, un gran trabajo que tiene que ver con esta posibilidad de incluir y de generar conciencia.